Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a comenzar con el módulo número 3 de derivadas de funciones. En esta unidad vamos a ver, primero que nada, la definición de derivada, tanto analítica como gráficamente. Para eso vamos a valernos de dos conceptos que son incremento y cociente incremental, Y para entender estos dos conceptos vamos a necesitar recurrir a los conceptos de recta secante y recta tangente. Luego vamos a ver ciertas reglas, vamos a ver la regla general de derivación, que en realidad es la definición de derivada, y ciertas reglas particulares o inmediatas de la derivación que vamos a utilizar para ver después aplicaciones de economía en funciones marginales. Y finalmente vamos a ver el concepto de diferencial y de aproximación de funciones mediante los diferenciales. Bueno, vamos a leer esta primera introducción. Dice, derivado. El cálculo es la matemática del cambio y la herramienta para estudiar el cambio es un procedimiento llamado derivación. Veremos dicho procedimiento y examinaremos algunas de sus aplicaciones. Bueno, aquí vemos dos gráficas. En la primera gráfica, en la de la izquierda, tenemos una función lineal y en la otra una función no lineal. En el primer caso, en el caso A, tenemos una función lineal, como vemos es L de x igual a mx más b. Esta función cambia una razón constante. Esa razón constante es m respecto de la variable independiente x. Es decir, la razón de cambio de L de x está dada por la pendiente o inclinación de su gráfica, que es la recta y igual a m de x más b. En el segundo caso, en el ítem B tenemos una función no lineal. La razón de cambio en este caso no es constante, sino que varía respecto de x. En particular, cuando x es igual a c, ahí tenemos el puntito c, cuando x es igual a c, la razón de cambio está dada por la inclinación de la gráfica de f de x en ese punto, p de c, f de c, que puede ser medida usando la pendiente de la recta tangente a la gráfica en p. La relación entre la inclinación y la razón de cambio se va a ilustrar en el siguiente ejemplo. En este caso tenemos este ejemplo que dice, en el siguiente gráfico se indica la relación entre el porcentaje de desempleo U y el porcentaje correspondiente a la inflación I. Utilizar la gráfica para estimar la razón a la que cambia I con respecto a U cuando el nivel de desempleo es del 3% y luego cuando este es del 10%. Entonces tenemos U e I, es decir, la tasa de desempleo, el porcentaje de desempleo respecto de la inflación. Y nos pregunta cómo cambia, cuál es la razón de cambio de la inflación respecto de esa tasa de desempleo, ese porcentaje de desempleo, para un 3% y para un 10%. Entonces, de la gráfica se estima que la pendiente de la recta tangente en el punto 3,14, correspondiente a U igual a 3, aproximadamente aquí, es aproximadamente menos 14. Esto es, cuando el desempleo es del 3%, la inflación disminuye a una razón de 14 puntos porcentuales por cada punto porcentual que aumenta el desempleo U. Luego vemos que en el punto 10 menos 5, la pendiente de la recta tangente es aproximadamente menos 0,4. Lo que significa que cuando el desempleo es del 10%, la inflación disminuye a una razón de solo 0,4 puntos porcentuales por cada punto porcentual que aumente el desempleo. Bueno, luego vamos a ver en el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede calcular de forma analítica la pendiente y la razón de cambio utilizando el concepto de límite.
Entonces vamos a ver acá, vamos a utilizar acá en este caso el concepto de límite. Si se desprecia la resistencia del aire, un objeto en caída libre, esto es un problema de física, desde una gran altura recorre s de t igual a 16t al cuadrado pies en t segundos. Dice, ¿cuál es la velocidad del objeto después de t igual a 2 segundos? Es decir, la velocidad instantánea, ¿no? ¿Cómo se determina la velocidad del inciso A según la gráfica de s de t? Bueno, en este caso vemos que la velocidad después de 2 segundos es la razón de cambio instantánea de s de t en t igual a 2. A menos que el objeto que cae tenga un velocímetro, es muy difícil leer su velocidad. Sin embargo, se puede medir la distancia a la que cae a medida que t varía en una cantidad pequeña. En este caso, esa cantidad pequeña está representada por h. De t igual a 2 a t igual a 2 más h. Esa es la pequeña variación en la distancia. Y luego calcular la razón de cambio promedio de s de t en ese periodo de 2 más h, mediante esta relación. La velocidad promedio entonces va a ser la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. En este caso vemos que la distancia recorrida es s de 2 más h, que es la pequeña variación, menos s de 2 sobre 2 más h menos 2. Entonces, como el tiempo transcurrido h es pequeño, se espera que la velocidad promedio se aproxime mucho a la velocidad instantánea del velocímetro en el tiempo t igual a 2. Así es razonable calcular la velocidad instantánea mediante el límite. Bueno, lo que se hizo acá es, primero que nada, esta razón de cambio, se reemplaza la función por 2 más h, es decir, se reemplaza la variable t por 2 más h, y en este caso se reemplaza la variable t por 2. Y reemplazando estos valores en nuestra función, que es 16t al cuadrado, y trabajando algebraicamente se llega a esta expresión de la razón de cambio. Y para hallar la velocidad instantánea, lo que se hace es el límite cuando h tiende a 0, es decir, cuanto más pequeño es h, es decir, cuando se va haciendo más pequeño va teniendo a 0, de esa razón de cambio, y en este caso vemos que esa velocidad instantánea es de 64. Entonces, después de 2 segundos, el objeto viaja a una razón de cambio de 64 pies por segundo. Bueno, en esta gráfica se representa de forma geométrica el procedimiento que vimos anteriormente en el inciso A, porque este sería el inciso B que nos presentaba el problema. En la figura A se muestra, aquí se muestra la gráfica de s de t igual a 16 al cuadrado, que es esta parábola, junto con los puntos P, 2,64, y Q, 2 más h, 16, 2 más h al cuadrado, que es la pequeña variación que tuvo ese desplazamiento. La recta que une P y Q vemos que es una recta secante a la curva S. Y tiene también una pendiente, obviamente, porque es una recta, como se observa acá en la gráfica. Luego, como en la gráfica B tenemos otra situación. En este caso se toman valores cada vez más pequeños de h. Es decir, vemos que h se va aproximando al valor 0, por eso aplicábamos el límite cuando h tendía a 0 de esa razón de cambio. Entonces vemos que a medida que el h se va haciendo más pequeño, vamos teniendo sobre la curva sucesivos puntos, sucesivas rectas secantes, hasta que llega un punto donde Q y P coinciden exactamente, y en ese caso esa recta secante se transforma en una recta tangente a la curva. Entonces, cuando se toman valores cada vez más pequeños de h,
Las rectas secantes correspondientes a PQ tienden a la posición de lo que intuitivamente reconocemos como la recta tangente para la gráfica de S en P. Esto sugiere que se puede determinar la pendiente de la recta tangente calculando el valor límite de la pendiente de la recta secante, que es lo que hicimos anteriormente, cuando h tiende a 0. Entonces teníamos, acá ya lo escribimos en función de pendiente, que es la misma razón de cambio que teníamos anteriormente, pero tenemos la pendiente de la recta secante, que es esa razón de cambio, y aplicando el límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la recta secante, vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente en ese punto P. Bueno, vamos a ver ahora otra situación. Seguimos hablando de razón de cambio, pero ahora vamos a hacerlo un poco más teórico. Del procedimiento que se usó en el ejemplo anterior para encontrar la velocidad de un cuerpo en caída libre, también se puede utilizar para encontrar otras razones de cambio. Suponga que se desea determinar la razón a la cual la función f de x cambia respecto a x cuando x es igual a c. Se comienza encontrando la razón de cambio promedio de f de x cuando x varía de x igual a c a x igual a c más h. La razón de cambio promedio de f de x cuando varía está dada por esta relación, que es la razón promedio, el cambio en f de x respecto al cambio en x. Tenemos el cambio en f de x es el f de c más h, que es esa pequeña variación, menos f de c, sobre el cambio en x, que es c más h menos c. Bueno, en este caso, acá por ejemplo se pueden cancelar los c y simplemente nos queda esta expresión. Bueno, este cociente se puede interpretar de forma geométrica como la pendiente de la recta secante que va desde el punto P, que es el punto PC, f de c, al punto Q, dado por c más h, f de c más h. Entonces, ¿cómo se ve en esta figura? Entonces, esta razón promedio es la pendiente de la recta secante entre P y Q. Vamos a ver ahora la razón de cambio instantánea. Entonces, para encontrar esa razón de cambio instantánea, como vemos, es el límite cuando h tiende a 0 de la razón de cambio promedio, que es la que vimos anteriormente. Entonces, esta razón de cambio instantánea de f de x en x igual a c se calcula aplicando el límite a la razón promedio cuando h tiende a 0. Este límite también es la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto PC, f de c, como también se ve en esta figura. Entonces tenemos la función, tenemos el punto y este límite de la razón promedio, que nos da la razón instantánea, es la pendiente de la recta tangente en el punto P. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es la derivada de una función. La expresión que vimos anteriormente, f de x más h menos f de x sobre h, recibe el nombre de cociente incremental de la función f de x. Como ya se vio, la razón de cambio y la pendiente se pueden determinar calculando el correspondiente límite del cociente incremental cuando h tiende a 0. Para unificar el estudio de esta y otras aplicaciones que requieren del cálculo del límite del cociente incremental, se introduce la siguiente terminología y notación que vamos a utilizar cuando hablemos de derivada de una función. Entonces tenemos que la derivada de una función f de x respecto a x es la función f' de x. Entonces cuando vemos este apóstrofe lo vamos a llamar f' de x y nos estamos refiriendo a la primera derivada dada por f' de x igual al límite de ese cociente incremental f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0.
Entonces, vemos que en este caso el proceso de calcular la derivada se denomina derivación y se dice que f de x es derivable en x igual a c si f de prima en c existe, es decir, si el límite que define f de prima de x existe cuando x es igual a c. En este caso se usa h para denotar el incremento de la variable independiente en el cociente incremental a fin de simplificar cálculos algebraicos. Sin embargo, si se quiere subrayar que la variable x se está incrementando, entonces ese incremento se denota como delta de x. De forma similar, delta de t y delta de s denotan cambios pequeños o incrementos en variables t y s respectivamente. Vamos a ver un ejemplo, dice calcular la derivada de la siguiente función aplicando definición o regla general de derivación. Esto es muy importante porque cuando se pide muchas veces en la parte práctica que calculen la derivada por definición o regla general de derivación, no hacen este procedimiento, sino que aplican la tabla de derivadas o la derivación inmediata. Entonces, cuando pedimos definición, estamos hablando de esta regla general de derivación aplicando la definición de derivada a través del límite. Entonces, acá tenemos el cociente incremental para f de x es f de x más h menos f de x sobre h. Entonces tenemos que reemplazar a nuestra función, a su variable x, por x más h. En el primer caso sería 16x más h al cuadrado menos la función sin incrementar, que sería 16x al cuadrado simplemente sobre h. Entonces, en el numerador tenemos la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento que es h. Trabajamos algebraicamente hasta llegar a esta expresión del cociente incremental. Y sabemos que para hallar la derivada de la función, o sea, f' de x, tenemos que calcular el límite del cociente incremental cuando h tiende a 0. Entonces, una vez encontrada esta mínima expresión, calculamos ese límite y vemos que la derivada de esta función 16x al cuadrado es 32x.